¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde hacemos cosas bellas con la magia de nuestras manitas. ¿Y cómo van sus manitas mágicas trabajando este bellísimo proyecto? Espero que ya hayan avanzado mucho, porque en este video vamos a terminar de realizar a nuestra preciosa brujita. Nos hacía falta el gorro y creo que nada más. Así es que pues en este video lo vamos a realizar sin ningún problema. También el moño que lleva en el gorro nuestra bella brujita, y estaremos finalizando por fin este hermoso proyecto. La petición que siempre les hago, apóyenme por favor suscribiéndose, apóyenme con eso por favor. Ustedes pueden ver estos bellos proyectos que se les ofrece gratuitamente en este canal. No tienen que pagar un solo peso, pero si ustedes me apoyan por favor con su suscripción, se los voy a agradecer infinitamente. Si me regalan también un like, se los voy a agradecer de la misma manera. Cuando el algoritmo de YouTube observa que un video tiene muchos me gusta, muchos deditos arriba, nos ayuda a promoverlo para llegar a más gente y que nuestro canal crezca cada vez más. Así es que a ustedes les lleva solo un segundo tocar suscribirse, un segundo tocar el dedito arriba, y a nosotros nos ayudan de manera infinita. De antemano, gracias por ese apoyo. También quiero agradecer a los miembros del canal que me apoyan mucho. Si quieren ser parte de los miembros del canal, serán muy bienvenidos. Toquen el botón que dice unirse, lean los beneficios, y si alguno de ellos les agrada, serán bienvenidos a los miembros del canal, como ya lo son Clesia Cavalcante, Ana María Hernández Cruz, Miriam Avelar, Vilma Cabrera Herrera, Clau Aragodoy, Raquel Vallejo Rodríguez, Iliana Ayes y Canal Luco. Muchas gracias a todas ustedes por el apoyo. Vamos a comenzar con este tutorial. Para realizar el gorrito vamos a tomar hebra de color negro y vamos a realizar un anillo mágico. Dentro del anillo mágico estaríamos realizando 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cerramos perfectamente el anillo mágico y nos vamos a ubicar en el primer punto. Muy bien. Entonces, a partir de aquí vamos a realizar de las vueltas 2 a la 10, un punto en cada punto, terminando la vuelta 10 con 6 puntos bajos. Traten de trabajar flojito esta segunda vuelta para que no les cueste trabajo. Marcamos el primer punto para no perdernos. Y es que como son muy poquititos puntos, tiende más bien se dificulta un poquitín realizar la vuelta. No mucho, pero sí un poquitín, y tiende a voltearse el tejido al revés. Así es que con mucha calma y tratando de esta vuelta realizarla flojita, de no apretar demasiado los puntos, se nos va a facilitar mucho más realizarla. Así es que aquí vamos avanzando, ya casi terminó la vuelta. Son 6 puntos nada más, así es que se hacen muy rápido. Esta segunda vuelta es la única, entre comillas, un poco complicada, porque les digo es muy pequeña, pero a partir de la vuelta que sigue ya se nos va a facilitar mucho más. Aquí está. Como les decía, tiende como que a voltearse al revés, entonces vamos a acomodar perfectamente. Aquí con mi mano derecha estoy tomando el anillo mágico y volteando al derecho los 6 puntos que acabamos de realizar. Y ya, vamos a realizar ahora, aquí ya hice las vueltas 1 y 2. Vamos a hacer hasta la 10 haciendo 6 puntos en cada una de las vueltas. Ya terminé, miren, me queda esta cosita que está aquí. En la vuelta número 11 vamos a realizar un punto bajo. Marcamos nuestro primer punto como siempre y en el siguiente punto vamos a realizar un aumento.
2 puntos bajos en el mismo punto. Vamos a hacer esto 2 veces más. Aquí llevo una, voy a hacerlo 2 veces más. Un punto bajo y un aumento, terminando la vuelta con 9 puntos bajos. Y de las vueltas 12 a la 15 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 15 con 9 puntos. Aprovechamos este momento como va ahorita nuestro tejido para colocar el limpiapipas. Lo doblan a la mitad que abarque hasta donde van ahorita y lo introducen de esta forma. Continuamos, vuelta 16, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Y de las vueltas 17 a la 20 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 20 con 12 puntos bajos. Vuelta 21, vamos a realizar un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 22, 18 puntos bajos. Amigas, les voy a dejar aquí las instrucciones, miren aquí, para que sigan realizando de la vuelta 23 a la 43. Por ejemplo, vamos a seguir una secuencia similar. Por ejemplo, en la vuelta 23 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Y en la vuelta 24 haremos 24 puntos bajos. Así, vayan siguiendo las instrucciones aquí donde está mi mano derecha hasta la vuelta número 43. Así nos estaría quedando el gorrito, amigas. Miren, por un lado me disculpo porque brilla demasiado, pero por el otro pueden ver que se notan perfectamente los puntos, aunque sean negros. Así es que espero que no les moleste. La vuelta número 44 la vamos a trabajar en bucle delantero, en la hebrita delantera de cada uno de los puntos. Esto va a hacer que el ala del sombrerito se vaya formando y vamos a realizar 11 puntos bajos. Recuerden que es en bucle delantero. Ya realicé esos 11 puntos bajos en bucle delantero. Me voy a ir al bucle delantero del siguiente punto y en ese mismo punto voy a hacer 2 puntos bajos, o sea, un aumento en bucle delantero. Hacemos esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 78 puntos. Amigas y amigos, a partir de aquí ya vamos a trabajar en los puntos completos, ya no vamos a trabajar en bucle delantero. Entonces, vamos a trabajar a partir de aquí con la técnica del círculo perfecto. Si ustedes ven, se alcanzan a notar aquí los picos de donde hacemos los aumentos. Miren, aquí se ve, aquí. Se ven muy claramente y conforme vayamos avanzando se van a notar más. Entonces vamos a aplicar esa técnica, el círculo perfecto. Haremos los mismos aumentos que hemos venido haciendo, pero ya estarían ubicados de otra manera. Los aumentos, en lugar de quedar ahí en los picos, van a quedar aquí en medio. Así es que vamos a poner muchísima atención. En la vuelta 45 comenzaremos haciendo 6 puntos bajos y un aumento. Después 12 puntos bajos y un aumento 5 veces. Nos van a sobrar 6 puntos. Realizamos esos 6 puntos bajos y estaríamos terminando la vuelta con 84 puntos bajos. Y en la vuelta número 46 vamos a realizar 13 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 90 puntos. Comenzamos con la vuelta número 47 y vamos a realizar 7 puntos bajos y un aumento. Después 14 puntos bajos y un aumento 5 veces. Después 7 puntos bajos y la vuelta la estaríamos terminando con 96 puntos bajos. Vuelta 48, 15 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 102 puntos bajos. Vuelta 49, vamos a realizar 8 puntos bajos y un aumento. Después 16 puntos bajos y un aumento 5 veces. Les van a sobrar 8 puntos. Realizan esos 8 puntos bajos y la vuelta la estaríamos terminando con 108 puntos bajos.
De ahí nos vamos a la vuelta 50 en la que vamos a hacer 17 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 108 puntos. Miren, así es como nos estaría quedando el sombrerito, amiga. Así de esta manera. Ya lo terminamos, ya solo vamos a realizar un pequeño terminado. Vamos a realizar el mismo punto que realizamos en la orilla del vestidito de color negro, en el vestido que va pegado al cuerpo. Allí, si se acuerdan, trabajamos en el punto cangrejo. Es lo que vamos a ir haciendo. Puntos bajos en retroceso. Así. Un punto. Me voy al punto, pero en lugar de hacia adelante, me voy a ir hacia atrás, hacia mi mano derecha y hago un punto bajo. Me regreso hacia mi mano derecha y hago un punto bajo y así durante toda la vuelta. Ya lo hicimos en el vestidito, ya no nos tiene que costar trabajo. Cuando lo hagan, traten de trabajar flojito para que no les cueste trabajo. Al final cortan la hebra y vamos a pasarnos a la parte del revés del gorrito. Hacemos acá un nudo bien apretadito, amigas, y ya sabemos aquí. Aquí está el nudito y vamos a ir perdiendo la hebra entre el mismo tejido. Ya terminamos el gorrito, amigas. Miren qué lindo, qué lindo, qué lindo. Como es negro, se le notan mucho las pelucillas que se le van pegando por allí. Pues así es como finalizamos, amigas. Aquí es donde les decía, cuando hagan el doblez en la punta del gorrito, no, en primera el limpiapipas queda muy justito y en segunda al hacer este doblez prácticamente es imposible que ese limpiapipas se salga. Si no hacen el doblez sería muy difícil que se salga, pues con el doblez es prácticamente imposible. Lo que vamos a hacer a continuación, ensartan su aguja lanera con hebra de color negro y hacen un nudito en la punta y vamos a tomar una de las calabacitas que hayamos realizado. Recuerden que ya tenemos un video de cómo realizarlas aquí donde les estoy señalando. Les voy a dejar una tarjetita para que vayan a ese video. Muy bien, entonces vamos a entrar por aquí por algún punto de la calabacita y vamos a salir hacia acá, vean. Yo sugiero que no salgan en el anillo mágico porque podría, no creo que suceda, pero vamos a evitar a toda costa que por ahí se salga el nudo. Como los puntos acá son más pequeños, es muy difícil que se salga de ahí el nudito. Ya de adentro ya no se va a salir. ¿Ven? Ahí donde lo sacamos pues ya es muy difícil que se salga, pero si lo sacamos en el centro del anillo mágico siento que podría en un jaloncito salirse. En cambio ahí donde como salimos junto al anillo mágico ya es más complicado. Y ahora vamos a coserlo, miren aquí está el doblez y vamos a coserlo aquí al anillo mágico, que queda ahí pegadito al anillo mágico. ¿Ven? Atravesé por completo el anillo mágico de un lado hacia otro y vamos a jalar. Y ya quedó, amigas. Ahí está. Pueden dar, si ustedes quieren, otra puntadita, tratando de que no se note. Y en esta segunda puntadita aprieten muy fuerte para que no se note la costura. Aquí. Si se les aprieta un poco la aguja lanera, ya sabemos que siempre tenemos las pinzas a la mano que nos van a ayudar. Con las pinzas siempre va a ser más fácil. Ahí está. Jalan perfectamente. Aquí es donde les digo, aprietan bien para que no se vaya a notar la costura. Y ahí está, miren. Se ve bien linda la calabacita. Muy bien, ahora aquí arriba vamos a hacer un nudito bien apretadito, amigas. Por aquí. Bien apretadito. Y vamos a perder el sobrante de la hebra aquí en la puntita del gorrito. Por aquí nos metemos, avanzamos lo más que podamos y perdemos. Y pues como vieron ya quedó colocada la primer calabacita que se le ve súper hermosa. ¿A poco no? Se ve súper hermosa. Muy bien. Cortamos. Y ya empezó a verse precioso el gorrito. Miren, yo aquí les sugiero que se le coloquen el gorro a la muñequita. Aquí se ve bien cómo cuelga, miren.
Para colocar la otra calabacita, yo sugiero que se lo coloquen a la brujita para que vean bien en dónde va a quedar. Pero si no, miren, va a quedar un poquitito hacia adelante. ¿Ven esta calabacita ahí donde cae? No la vamos a poner en el extremo opuesto. No, no, no. La vamos a poner hacia acá, más adelante. Es por eso que les digo, prefiero que se la midan para que ustedes decidan en qué parte va a ir. Pero aquí no. Aquí no, porque lo que queremos es que luzca cuando la muñequita esté mirándose de frente, que luzca perfectamente. Entonces, una vez que hayan ustedes ya decidido, que hayan medido a la muñequita, ya hayan decidido dónde colocarla, la van a poner así. Si necesitan poner un alfiler para que no se les mueva de donde hayan decidido colocarla, está bien. Y miren, abarca perfectamente el espacio del ala del sombrerito de nuestra hermosa brujita. Entonces, vuelven a ensartar su aguja lanera, vuelven a hacer un nudito en la punta, déjenme hacerlo porque no lo había realizado, ahí está el nudito, y donde hayan decidido realizarlo, repito, si necesitan poner un alfiler, está muy, pero muy bien. Muy bien, y vamos aquí a dar unas 2 puntaditas o 3, las que ustedes quieran. Miren, ahí está. Aquí salimos. Si sienten que se aprieta, pues no batallen, agarren sus pinzas y saquen. De ahí donde entré me recorrí como 3 puntitos, máximo 4. Y miren, como les digo, no batallen, de una vez agarramos las pinzas y ahí vamos sacando poco a poco. Tengan cuidado de no lastimarse, por favor. Aquí jalan lo más que se pueda, lo más que puedan para que se pierda el nudito. Esta es la parte de abajo del gorrito, pues, pero queremos evitar por todos los medios que se vea el nudo. Muy bien. Aquí quedó un hilito de ese nudito, pues se lo cortamos. Y voy a volver a entrar en el mismo lugar y salir otra vez en el mismo. Esta segunda vez, como ya lo hicimos, ya es más fácil. Vean, ya no necesito las pinzas. Hacemos un nudo bien apretadito, amigas, bien apretadito. Vamos a entrar por el gorrito y salir hacia la calabacita, vean. Y allí vamos a perder esta hebrita de color negro. Ya nada más cortamos y ahí va a quedar perdido adentro de la calabacita, miren. Nadie sabe que allí hubo una hebrita de color negro. Y pues ya cada vez se ve más bonita, ¿a poco no? Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Estoy bien contenta con este proyecto. Ojalá me ayuden con su suscripción, con su like, compartiendo, por favor. Miren, vuelvo a hacer un nudo en mi hebra y ahora voy a coser de este lado. El mismo sombrerito se los va a pedir. No vayan a coser muy arriba, más bien de este lado abajito. Pero sí que agarre la parte lateral del sombrerito. De este lado, vean. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte del ala del sombrero. Aquí hacemos un nudo, lo metemos para que se pierda lo más que se pueda. Ustedes van a decidir si quieren coser el gorrito. En esta parte pues ni se va a notar. Si se queda ahí el nudo no se va a notar. Pero si deciden dejar el gorrito suelto, mejor si traten de perder el nudito. Y lo mismo que hicimos en el ala vamos a hacer aquí. Dos puntaditas, un nudo y perdemos hacia la misma calabacita. Aquí cortamos nuestra hebra y ya quedó colocada la otra. Vean cómo se mueve la otra que queda colgando, miren. Se ve hermosa, se ve fabulosa, amigas. Estoy bien contenta con este proyecto y sobre todo la aceptación que ha tenido con ustedes me hace muy, muy feliz. Pues así nos va quedando el gorrito. Vamos a hacer ahora el sombrero. Vamos a hacer el moño. Miren. Para realizar el moño van a tomar hebra de color morado o del color que ustedes quieran realizar el moño o del color con el que hayan hecho la ropita. Ustedes lo deciden, amigas. Entonces vamos a tomar de esta manera, vean. Ya que hicimos las 35 cadenas, vamos a cerrar teniendo mucho cuidado que no se nos vayan a torcer las cadenitas. En la primera cadena haremos un punto deslizado. Voy a levantar con una cadena y ahí mismo donde hice mi punto deslizado voy a comenzar a hacer 35 puntos bajos. Aquí llevo 2, 3
y así hasta realizar 35 puntos bajos, uno en cada una de las cadenas. Aprovechamos para ir perdiendo ahí la hebrita inicial. Miren, la echamos para adelante y la vamos perdiendo. Ya terminé la primera vuelta, me voy al primer punto y voy a hacer aquí un punto deslizado y levanto con una cadena. Esto vamos a hacer al finalizar cada vuelta, punto deslizado y levantamos con una cadena. Y vamos a trabajar a partir de aquí en bucle trasero. Y vamos a hacer un punto en cada punto de las vueltas 2 a la 8. Estaremos haciendo 35 puntos en cada vuelta y todas estas vueltas hasta la 8 trabajándolas en bucle trasero. Recuerden, finalizan una vuelta, hacen punto deslizado, levantan con una cadena y vuelven a empezar la siguiente vuelta en bucle trasero. Así nos quedó el moñito, amiga. Aquí ya corté la hebra, no la dejen demasiado corta porque con esa hebra sobrante vamos a cerrar el moño. Vamos a dar algunas vueltecitas con la hebra sobrante en el centro para que se vaya formando el moñito. En algunos lados le dicen lazo, en lugar de moño le dicen lazo. Entonces miren, vean cuánta hebra dejé yo. Aparte de que tenemos que, nos tiene que sobrar un poquito de hebra para coser el moño al gorrito. Entonces ya lo tenemos de esta forma. Miren qué precioso está, amigas. Dóblenlo a la mitad y vamos a hacer esto, miren. Y vamos aquí a empezar a dar vueltecitas. Tomen en cuenta que se van a ir recorriendo un poquito, para que les quede bien centradito, que les sobre lo mismo del lado derecho y lo mismo del lado izquierdo, Entonces vamos a empezar aquí, aprieten lo más que puedan, amigas, lo más que puedan, para que el moño tome una forma lo más bonita que nos sea posible. Y miren, está bien esponjoso este moño, se ve bien bonito. Si no quieren hacerlo del color del vestido, por ejemplo anaranjado, se vería muy bonito. O en algún otro color que ustedes decidan, un color, no sé, un color crudo, un color, el color que ustedes quieran. Yo, como me encanta eso de estar combinando, yo lo hice del color moradito. Y miren, vean qué bonito se ve, qué bonita forma tomó el moñito. Voy a dar todavía algunas vueltas más. Estas vueltas denlas bien acomodaditas, que no se vean feas, que se vean bien derechitas cada una de estas vueltas que estamos dando. Pues a mí me parece que así está bien. Vamos a ver si le damos una o dos vueltas más. Y miren. Para mí ya quedó. Como estamos apretando muy fuerte el moño, no se deshace, amigas. Por eso cada vuelta, además de que va a hacer que el moño se vea más bonito, pues va a quedar bien apretadito y no se les va a deshacer. Vamos a ensartar ahora nuestra aguja lanera, que cada vez puedo... Ay, miren, yo les iba a decir que cada vez la ensarto más fácilmente y miren qué mal, qué mal les quedó. Ahí está. Muy bien. Entonces, vamos a tomar la parte de revés del moñito, que sería esta, y aquí vamos a hacer un nudo para simplemente fijar, y aprietan bien fuerte. Si quieren hacer un nudo más está bien, yo no lo veo necesario, pero si ustedes creen que es necesario pueden hacer un nudo más. Y ya que quedó, una vez más colóquenselo a su brujita para que vean exactamente en qué parte del gorrito quieren este moñito. Fíjense que cuando hicimos las calabacitas en el tutorial yo no les puse hojitas, y al estar haciendo aquí a la brujita me gustó ponerle estas hojitas. En un momento les digo cómo las vamos a realizar. Si ven, la otra calabacita no tiene hoja. Ahorita la vamos a realizar y no va a costar ningún trabajo. Entonces yo ya vi que quiero el moño aquí. Lo pueden poner así derecho o un poquito chueco hacia arriba, también así. Y también se vería muy lindo. Colóquenlo, preséntenlo en la muñeca y cuando ya, con la brujita, y cuando hayan decidido cómo lo quieren, en qué posición se ve mejor, ya lo pueden empezar a coser. Vamos a dar unas puntaditas aquí al sombrerito, procurando que no se noten, hasta donde sea posible, que no se noten las puntadas en el revés del gorrito, a menos que lo vayan a coser a la cabeza.
Muy bien, vamos a hacer la hojita que les dije, se hace muy fácil. Toman hebra de color verde hoja o del verde con el que hayan realizado sus calabacitas. Y vamos a realizar aquí 6 cadenas. Llevo 2, 3, 4, 5 y 6. En la última cadena no vamos a trabajar, esa nos la saltamos y en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto, un punto bajo y un punto deslizado. Y eso es todo, amigas. Ya terminamos nuestra hojita. Aquí 2 cosas. Si ustedes la van a coser, aquí al final dejen hebra larga. Y si la van a pegar con un poco de silicón, entonces pueden dejar hebra corta. Lo que sí es que al final, con la hebra inicial y esta hebra final, vamos a hacer aquí un nudito para que quede esta parte baja de la hojita bien cerradita, vean. Y ya podemos perder ese pedacito hacia la parte de revés de la hojita y con la otra hebra larga lo vamos a coser aquí. ¿Ven? Y damos unas puntaditas y cosemos. Y si ustedes deciden pegarla con un poquito de silicón, pues ya nada más cortan el exceso de hebras y pegan la hojita. De las 2 formas se va a ver muy bien, amigas. Seguimos. Pues miren, ya nada más nos falta peinarla. Así es como nos quedó, ¿se acuerdan? Yo lo que ustedes la pueden peinar como quieran. Esa es su decisión. Ustedes como quieran, cada quien tiene sus gustos. Entonces, yo les voy a dar una sugerencia. Vamos a pasar estos 3 cabellitos de la capa superior hacia atrás. Después de la capa intermedia voy a pasar otros 2 cabellitos y los voy a acomodar en medio de los cabellos anteriores. Así. Entonces ya me va a quedar menos cabello en la parte de enfrente. Vean, vamos a hacerlo nuevamente. Pasamos estos 3 hacia atrás y 2 de la siguiente capa. Y ya vamos a abrir espacio aquí donde les dé el mismo cabellito, ahí los van a colocar. Si quieren coser está bien, no es necesario, el mismo gorrito va a detener esos cabellos. Y así ya no tengo tanto cabello aquí enfrente. Eso me va a ayudar a que no quede tanto cabello y ya podemos colocar el sombrerito. Miren nada más, qué belleza, qué belleza, qué belleza. Si ustedes quieren coser el gorrito a la cabecita está muy bien. Y si no, pues tendría que el gorrito quedarle perfectamente, miren. Si ahí quito mi mano, el gorrito queda perfectamente, no se le cae. Pero si deciden coserlo, está muy bien, amigas. Y miren qué cosa tan bella hemos logrado. Ya solo nos resta colocarle un poquito de colorcito en sus mejillas, tanto como ustedes quieran. Cuando coloquen esto, vayan colocando de a poquito en poquito, de a poquito en poquito, para que no se vayan a exceder. Si nos llegamos a exceder, no pasa nada tampoco. Limpien el exceso con mucho cuidado con un pañito húmedo y se le cae poco a poquito. Así es que no se preocupen. Pero de todas maneras vamos a tratar de ir colocando el rubor de a poquito en poquito, amigas, para que quede tal y como nosotras queremos que se vea. Pues antes de finalizar y mientras termino de colocarle el ruborcito en su carita, otra vez, amigas, por favor, apóyenme con su suscripción, apóyenme con su like. A ustedes no les cuesta nada, es gratis y a nosotros nos ayudan mucho para que nuestro canal crezca. Ya vieron los proyectos tan hermosos que les estamos ofreciendo de manera gratuita. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto con más proyectos.